Cordial saludo, mi nombre es Laura Melisa Torres, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y me encuentro inscrita en el programa de agronomía cursando agricultura biológica. El propósito de la exposición es explicar rápidamente el componente práctico del curso de agricultura biológica, donde tuvimos que haber realizado 2 visitas a 2 sistemas de producción con diferente propósito, donde en el desarrollo de la práctica número 1 tuvimos que realizar como tal la visita a un sistema de producción agropecuario convencional y como desarrollo de la práctica número 2 a un sistema de producción biológica o agroecológica. En el desarrollo del componente práctico del sistema de producción agropecuario convencional se realizó el componente práctico en la institución educativa Mariano Melendro. Está ubicada en la ciudad de Ibagué con un piso térmico cálido medio frío y páramo con una temperatura de 21 grados centígrados y una altura de 1285 metros sobre el nivel del mar. Debemos realizar como tal una explicación de unos ítems que como estudiantes debemos realizar la observación en el sistema de producción agropecuario convencional. En las causas de deterioro y contaminación del suelo y fuentes hídricas sabemos que inicialmente hoy en día el mayor contaminante son los desechos industriales, los desechos como tal de aguas residuales y desechos de pronto de no poder reciclar adecuadamente y demás. Esto contamina realmente más que todo el agua, pero también genera una contaminación en el suelo. En el desarrollo de observación en el sistema de producción convencional de la institución educativa, realmente no se presenta una alta contaminación del suelo y tampoco de fuentes hídricas. Ellos realmente tienen un buen manejo sobre ese tipo de contaminación. Tratan como en la finca de la institución realizar como tal un buen manejo o buen provecho de todos los residuos que tiene como tal la finca. Residuos ya sea de gallinaza, residuos ya sea de estiércol en la parte de ganadería, todo ese tipo de residuos y cuando realizan un control de malezas, lo que hacen es que toman todo ese material vegetal y lo reutilizan como tal abono orgánico, que es una fuente de producción que ellos tienen como tal en la finca, entonces no genera como tal una alta contaminación del suelo y mucho menos de las fuentes hídricas porque todo lo aprovechan en la misma finca. En las causas de alta presencia de plagas y enfermedades en el cultivo no se presenta pues como tal una incidencia o severidad como tal de plagas en los sistemas de producción de la finca. Eh, Claramente sabemos que la alta presencia de plagas y enfermedades en un sistema de producción, sabemos que la principal causa es las altas temperaturas, los cambios de temperaturas, los cambios como tal del cambio climático genera como tal un cambio de temperatura y esto genera como tal ese tipo de incidencia de plagas y enfermedades en un cultivo, pero en el sistema de producción de la finca no se presenta como tal una alta incidencia de plagas. Son sistemas productivos muy pequeños donde pues generan un buen control acerca de estos vectores o daños que genera como tal el sistema de producción y enfermedades en el cultivo. Causas de la disminución de la biodiversidad. Sabemos que las primeras causas del cambio como tal o la disminución de la biodiversidad son los primero, como lo mencionaba anteriormente, el cambio climático, que modifica primero la temperatura, la humedad y los gases de la atmósfera, la contaminación de los recursos naturales, suelo, agua, y como los desechos tóxicos y aguas residuales y lo que podamos generar como tal contaminación genera como tal una disminución de la biodiversidad. La destrucción de hábitat, generando deforestación, generando de pronto incendios y demás en bosques, esto genera como tal una disminución. Especies exóticas que son como tal invasoras, estas actúan de una manera como de depredadores al momento de ser invasoras y esto genera como tal una competencia por alimento y eso va generando como tal también una disminución de la biodiversidad y la explotación de los recursos naturales que hoy en día es un alto porcentaje de contaminación hoy en día. En las causas y consecuencias de uso inadecuado de los productos agroquímicos, eso es algo que lo vemos en todos los sistemas productivos, son muy pocas
fincas donde implementan un sistema de producción de pronto agroecológica o biológica. En las causas o consecuencias del uso excesivo de estos insumos agrícolas, primero pues genera como tal un problema de salud como tal la persona que aplica esos insumos en este caso agroquímicos, y la persona que también lo consume o las personas que están alrededor, las fuentes hídricas y también como tal el suelo. Una de las consecuencias es el uso inadecuado de ciertos plaguicidas en forma de cebos tóxicos, que es una práctica pues hoy en día ilegal y que genera pues una gran y mayor afectación como tal de las especies amenazadas, de los recursos naturales, de pronto del medio ambiente, y contaminación también lo genera, y más que todo en la salud de las personas. Genera como tal también también esto es por desconocimiento por parte de los agricultores y productores de los efectos de los plaguicidas. Muchas personas o personas del campo utilizan estos agroquímicos sin saber como tal la categoría de toxicidad que está el agroquímico, y aparte pues los implementos que no los utilizan adecuadamente al momento de aplicar estos insumos químicos. También están las capacitaciones insuficientes, ¿cierto? Por parte de las entidades privadas donde generan como tal esta producción de insumos, no generan como tal a fondo esa capacitación de cómo utilizarlos, los implementos que se deben utilizar obligatoriamente al momento de utilizar estos agroquímicos, de estar en contacto con esos agroquímicos, porque pues generan como tal también un daño a la persona, como lo mencionaba anteriormente. El uso inadecuado de agroquímicos pues ocasiona un grave riesgo en el medio como tal ambiente, las personas que lo rodean, recursos naturales, los alimentos, y pues claramente generando un alto riesgo de enfermedades en la salud de las personas. En el estado del componente social, hablando del bienestar de los trabajadores, el productor y su familia, en este caso de las personas que lo rodean como tal de ese sistema de producción, lo que podemos observar como tal en la finca, primero que es una institución, ¿sí? Pero de igual manera, en este caso la institución está alejada, muy retirada, como tal de los sistemas, ya sea de gallinaza, de los compostajes, de los sistemas de pronto de cultivos, es totalmente, tiene una distancia adecuada para los estudiantes. De igual manera, como le mencioné, es algo muy adecuado como tal en las instalaciones, en la parte de sanidad, y genera un buen ambiente, o sea, tienen un buen control y manejo integrado de los insumos químicos o lo que utilizan como tal, los implementos que utilizan en la finca. De igual manera, pues como lo menciono, los trabajadores cuentan con sus overoles, con sus botas, con sus sombreros al momento de realizar la actividad. Los estudiantes claramente pues cada uno tiene su ropita vieja, lo que mencionaba la profesora, su ropita vieja, que es la que utilizan al momento de ir a campo a hacer actividades de campo, o en la parte de los huertos, al momento de hacer abonos orgánicos, su sombrero como tal, tienen todos los implementos adecuados. Esto genera como tal un bienestar como tal a los trabajadores, al docente y como tal a los estudiantes. Como tal en el componente financiero y costos de producción, bueno, en la finca donde pudimos observar los diferentes procesos productivos que ellos cuentan, es muy mínimo, sí, pero realmente nos explicaba que no tienen una buena fuente de ingresos, realmente todo lo tratan de aprovechar, incluso lo que mismo residuos que sale en la finca. Tiene sus proyectos como tal agrícolas, y de la misma manera pues como tal de la institución, el objetivo del propósito es realizar como tal una transformación agrícola y pecuaria en relación con la educación para generar como tal una productividad donde genere primero pues una rentabilidad para continuar con la constancia de la institución y como tal de la finca, el movimiento de la finca, y mejorar también pues la calidad de bienestar de los niños y los trabajadores que permanecen como tal en la institución. Tienen la producción, hablando como tal de la producción como tal de la finca, tienen producción de aves, gallinas, compostaje, lombricultura, nos mencionaban que tenían cultivos de café, tenían el objetivo de poder contar con bovinos, claramente pues en una pequeña cantidad, no estamos hablando pues de un volumen alto,
Cuenta con hortalizas y plantas de follaje verdes, que eso fue lo que más podemos observar en la finca, y también de color, que es para la comercialización de locales de floristería y arreglos florales y decoración y demás. Es muy pequeña la producción como tal en la finca, pero de igual manera genera como tal una distribución en pequeños locales de floristería. La producción de la finca es dirigida y comercializada claramente pues, a los productores o locales de la ciudad de Ibagué. Bueno, aquí podemos ver como tal la parte de la lombricultura, el proceso de compostaje, que pues, lo podemos observar como tal en el componente práctico. Podemos observar como tal todo el proceso de lombricultura. Ellos manejan como tal un sistema más que todo de abono orgánico, de la lombricultura, y acá ya el impulsado como tal del abono orgánico ya sacado como tal en su ciclo de cosecha, por decirlo así. Están las plantas de follaje verdes y color, que es como tal la parte de floristería, y abonos compostados, donde también realizan abonos compostados del mismo material de la finca, o sea, el material vegetal, y también caldos orgánicos. Nosotros al momento de realizar la visita tuvimos la oportunidad de poder como tal realizar un compostaje. Como podemos observar acá, somos nosotros los estudiantes del componente práctico de agricultura biológica. Tuvimos la oportunidad de llevar algunos implementos para poder complementar con la profesora y poder realizar como tal el abono orgánico. Se utilizaron algunos materiales como bultos de estiércol, algunos kilogramos de cal agrícola, miel de purga, tierra como tal de la finca, fosforita huila, ceniza, hierba picada, que es la que podemos ver como tal en la fotografía, para complementar con el material vegetal, levadura y unos residuos de cosecha. Esto lo podemos hacer en capas con todos los estudiantes, podemos participar y poder realizar como tal un abono compostado. Esto con la oportunidad de que cada estudiante en la parte de agricultura biológica, como es un sistema de producción, sistema de agropecuario convencional, ver cómo generan un equilibrio como tal de los insumos que utilizan, que pueden ser agroquímicos, y un sistema también biológico en la parte de fertilización como tal de la finca. En el sistema de producción biológica y agroecológica se realizó como tal la visita a un sistema de producción de pastos. Es un sistema que está ubicado en la Hacienda de la Roca, en el municipio de Honda, kilómetro 9, vía La Dorada. El piso térmico es muy cálido y la altura es de 265 metros sobre el nivel del mar. Bueno, como le mencioné, pues el sistema de explotación implementado como tal en la hacienda es biológico o agroecológico en su totalidad porque tiene una producción de pastos de especie colosuana con 135 hectáreas de pastoreo. Esto está subdividido en 60 a 70 potreros aproximadamente. Eso es un sistema de pastoreo racional Biosyn, que es el sistema que en este momento se está implementando en la hacienda. Se llama Boysin, pastoreo racional Boysin, donde ese sistema es caracterizado por la subdivisión de los lotes de pastos con un tipo de rotación para poder generar de igual manera como tal una recuperación de ese lote. En relación con el medio ambiente, es un sistema donde aproximadamente en esos momentos, hace 10 años, no utilizan ningún producto agroquímico o sustancias tóxicas para las plantas, tampoco utilizan fertilización de pronto de sustancias solubles o foliares, nada por el estilo, todo es muy biológico y manejado en el sistema de producción en la finca. Esto es con las necesidades de los animales, claramente pues con el propósito de un mejoramiento del manejo del suelo a través de procesos bióticos y generar como tal menos compactación con el suelo. Eso es generando una menos contaminación del medio ambiente.
En manejo y conservación de suelos, tenemos que dar como una explicación de los ítems. En el manejo y conservación de suelos, uso de abono